buenos días a todos, bienvenidos en este bello domingo en el que vamos a compartir esta actividad, continuando con pláticas sobre el sendero del ocultismo. Y pues bueno, continuamos con, y esa es la literatura, nuevamente la vuelvo a puntualizar para que sepan de dónde viene todo esto que estamos compartiendo, ¿sí? Muy importante que lo tengan presente, de dónde viene todo esto que compartimos, ¿sí? Y pues bueno, repasando el temario, esto es lo que ya llevamos avanzado del curso, y sé verás en lo absoluto es el tema del día de hoy. Para las personas que por primera vez están tomando esta actividad, pues bueno, les recuerdo que todas las actividades que ya compartimos, que es casi toda la lista que ven del lado izquierdo, pues están en el Facebook, están en nuestro canal de YouTube, ahí las pueden tomar para que se pongan al día si así lo eligen, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos, ¿qué tal? Carlos, qué gusto que estén acá, Flower, Kike, Ana, qué gusto que estén aquí. Pues bien, y bueno, es el momento también en este instante de compartir esta actividad para que más personas tengan la oportunidad de recibir, de saber que estas actividades se están llevando a cabo, ¿sí? Para que tengan la oportunidad realmente de conocer a los maestros, de conocer a la jerarquía, de saber que las perlas de sabiduría están disponibles y que solo es realmente que se den la oportunidad de acercarse a la enseñanza de los maestros para que pues más gente conozca esto y se logre el propósito de Saint Germain, que es manifestar el cielo en la tierra. ¿Sí? Bien, pues continuamos con la instrucción como aparece tal cual en el libro A los pies del maestro, que nos dice el maestro Jiddu: deberás distinguir entre la verdad y la falsedad. Deberás aprender a ser veraz en todo, en el pensamiento, en la palabra y en la acción. A veces cuando estamos nosotros pues viviendo, estando haciendo lo que tenemos que hacer en los diferentes ámbitos en los que nos movemos, en la familia, en el círculo de amigos, en el trabajo, en los vecinos, muchas veces cuando no tenemos esa armonía interna y queremos aparentar o alucinar o estar en el fashion, pues muy probablemente tendemos a maquillar las cosas, a exagerarlas tal vez, y no realmente comunicar las cosas tal cual son, ¿sí? ¿Cuántas máscaras se usan en la sociedad aparentando cosas que nada que ver? Entonces, esto es importante que lo concienciemos, que en nuestro interior esté la radiación de la armonía para que podamos proyectar esa armonía, ¿sí? Y bueno, les recuerdo también a todos los participantes que están en este en vivo que, bueno, esto no es un monólogo, es importante que pregunten. Aquí les estoy leyendo en el chat del Facebook. Cualquier duda, pregunta, con muchísimo gusto, si la podemos responder, encantado de la vida que podamos interactuar. Y aquí nos dice Charles Webster, nos comenta: observaréis que el pensamiento está en primer lugar y ese es el orden. Entonces es importante que para ser veraces tenemos que ser veraces inicialmente en nuestro pensar, ¿sí? Porque de ahí surge todo, de ahí se libera todo. Es así porque lo dijo, bueno, comentan, está en la literatura, pues es muy extensa, no la ponemos toda, ponemos algunas frases de la literatura, y en este apartado dice: mucha gente que ya está en el esoterismo, que ya está en esta instrucción interna, pues se escuda o puede decir, cuando no ha comprendido realmente lo que está comunicando y solo lo repite, puede decir o pensar: es así porque lo dijo Madame Blavatsky, o bien así consta en la doctrina secreta. Vean cómo hasta los mismos principales y grandes alumnos de Blavatsky no dan
muestran la alerta a sus estudiantes de que no estén ciegamente ante lo que leen, que procesen lo que leen, no porque lo diga fulanito de tal, ya es. Aún así, si fuera, qué maravilloso, pero aquí el punto es qué tanto tú estás desarrollando tu mente, qué tanto tú estás desarrollando tu discernimiento para poder diferenciar cuándo algo realmente es verdadero y cuándo no. ¿Sí? Primeramente en el pensamiento, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas necias supersticiones, y quien se hallara esclavizado por ellas no podrá progresar. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de ser supersticiosos, de creer cosas que no son? ¿Cuántos paradigmas falsos nos atañen? ¿Sí? O sea, a través de... Y más si estamos hablando de la cultura mexicana, como aquí hay muchas creencias, o sea, en la cultura mexicana hay muchas creencias. Entonces, vean cómo esta enseñanza interna nos está cincelando esos paradigmas para que seamos más objetivos, que seamos más prácticos en el sentido del control de la energía, en el control del pensamiento, ¿sí? Primeramente en el pensamiento es lo primero que hay que controlar. Si el pensamiento está controlado, es más fácil avanzar, ¿sí? Es más fácil apaciguar la emoción si el pensamiento está controlado. Mientras no pasemos de leer las cosas y de repetirlas como lo haría un loro, no pasaremos de la superstición. Vean qué potente es esto, vean qué interesante es cómo los maestros nos dicen que no solo por el hecho de leer un texto ya, ¿sí? Aquí hay que pensarlo, hay que procesarlo, tienes que espejearlo, tienes que darte cuenta realmente, entender lo que estás leyendo, ¿sí? Porque definitivamente leer por leer, hay muchos tipos de lectura, lectura de entretenimiento, lectura científica, lectura de las noticias, lectura para estar enterado de algo. Pero cuando estás hablando de leer la enseñanza interna, se tiene que reflexionar. Si la enseñanza interna no se reflexiona, no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. ¿Sí? Cuando algo pasa a formar parte de nuestra estructura mental, ya podemos decir, es una parte de mí mismo y es mía. Sé por qué lo creo. Y por lo tanto, mi creencia es una creencia inteligente y no una mera superstición. Definitivamente esta instrucción nos está llevando a madurar humanamente, intelectualmente, a tener esa madurez de ya no aceptar cualquier texto porque lo leemos en internet o porque lo leemos donde sea. ¿Cuántas veces a veces compartimos frases que tú crees que son, que te hacen sentido, un cierto sentido, pero si te pones a analizarlas de manera interna, definitivamente pues no tienen una buena intención? Siempre es muy importante que también el discernimiento que estamos desarrollando nos lleve a leer las intenciones de lo que procesamos, de lo que compartimos, de lo que estudiamos, de lo que leemos. Es importante poder leer la intención de por qué se está comunicando eso, cuál es el propósito con el que se está comunicando eso, qué se busca, ¿sí? Entonces esto nos lleva a procesar la información de cierta manera en la que ya no seamos tan borregos de estar compartiendo cualquier cosa, de estar estudiando cualquier cosa, de estar aceptando cualquier cosa solo porque está bonito, ¿sí? El discernimiento nos lleva a poder diferenciar, a poder saber qué es bueno, qué es correcto y qué no es correcto, qué nos va a acercar a la evolución y qué nos va a retrasar la evolución, ¿sí? Entonces es importante que desarrollemos eso
para que podamos diferenciar cuándo algo funciona, cuándo algo no, cuáles son las intenciones de una persona y verlas si realmente tiene una intención genuina o no, ¿sí? Nadie que esté esclavizado por la superstición, dice el maestro, puede progresar. Palabras de la doctora Annie Besant. Vean que, o sea, el mensaje aquí es clarísimo. No podemos seguir creyendo cosas, ¿sí? Me recuerda a un comentario de un cabalista que decía que estaba pues en una sinagoga con diferentes maestros y así, estudiosos de la Torá, estudiosos de la Cábala, que le increparon al maestro y le preguntaron, oye, ¿tú crees en Dios? Le preguntaron. Y él respondió, no, yo no creo en Dios. Y todos así, oye, ¿cómo va a ser posible que un estudioso de la Torá no cree en Dios? Así como que empezaron a la crítica, ¿no? Entonces él termina cerrando, no, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios, ¿sí? Porque era un maestro muy, muy, muy potente, un cabalista muy interno, que conocía a Dios, ¿sí? Entendía la creación, entendía la manifestación del yo soy, del Yud Hei Vav Hei. Entonces, algo similar, tenemos que esforzarnos por conocer a Dios y dejar de creer cosas, dejar de creer cosas que no nos, o ideas o paradigmas antiguos que ya no nos sirven. Es importante aplicar esto de una forma directa, de una forma natural, en la que nos lleve a manifestar mayor armonía interna. Y si tenemos mayor armonía interna, podemos proyectar mejores cosas a nuestro alrededor. La superstición tiene mucha fuerza. La superstición tiene mucha fuerza para obstaculizar el progreso de la humanidad. ¿Cuántas personas conocemos que son buenas, piadosas, caritativas, que llevan una vida de entrega y devoción, pero que son supersticiosos? Esto yo creo que pues las han visto, las conocerán, tal vez personas que creen cosas que no son, que no funcionan ya, que tal vez esas creencias funcionaron para un tiempo, pero para este tiempo ya no, definitivamente, ¿no? La ceremonia es la única manera de impulsarnos a salir de nuestra indolencia y de nuestra indiferencia. Mucho de lo que nos enseña el maestro Saint Germain es precisamente el ceremonial. Tenemos que ser maestros de la ceremonia para que eso nos lleve definitivamente a leer la simbología del por qué se hacen las cosas, ¿sí? Entender realmente el propósito de por qué tener un orden, por qué empezar a tiempo, por qué todo tiene que estar en un lugar, ¿sí? La ceremonia o el ceremonial nos lleva a manifestar la perfección, ¿sí? Dice Carlos, lo más alarmante cuando los chelas comienzan a crear supersticiones a partir de la enseñanza. Eso definitivamente es complicado, es complejo de que se empiecen a crear o a creer cosas que no vienen realmente de la enseñanza interna, ¿no? Definitivamente esos digamos, esos alumnos o participantes de la enseñanza se cargarán un karma complejo por estar comunicando inexactitudes, y es una de las cosas que vamos a compartir hoy, que nos comparte el maestro Jiddu. No hay que estar comunicando inexactitudes porque crea un karma definitivamente pesado. Por consiguiente, no debes abrigar una creencia simplemente porque mucha gente piense así, ni porque haya existido por siglos, ni porque esté escrita en cualquier libro que los hombres tengan por sagrado. Deberás pensar por ti mismo y juzgar por ti mismo si la creencia es razonable. O sea, prácticamente aquí nos está diciendo, tienes que pensar por ti mismo. Si no piensas por ti mismo, no te puedo ayudar. Si eres un supersticioso, no puedes avanzar, ¿sí? Está aquí
totalmente plasmado, totalmente, y hasta recuerdo ubican a Robert Kiyosaki, el famoso escritor de Padre Rico, Padre Pobre. Lo estaban entrevistando y le estaban preguntando, él le pregunta a su entrevistador que se había entendido un concepto de su libro, y le responde de tal manera, pero Robert se da cuenta de que no lo había procesado bien y le contesta: si no piensas, no te puedo ayudar. ¿Sí? Si no haces un análisis de lo que estás procesando, no te puedo ayudar. ¿Sí? Entonces, definitivamente, la enseñanza interna es algo muy similar. Si lo que estudias, si lo que recibes, no lo procesas y no lo integras a un nivel en el que realmente lo proceses por ti mismo, o sea, lo reflexiones, es muy complejo o tal vez inútil seguir estudiando más cosas, porque realmente no hay aprendizaje. O sea, te estás llenando de información, pero es una información que no la estás procesando y muy probablemente se te va a olvidar y habrás perdido tu tiempo. ¿Sí? El señor Buda ha dicho que no se debe creer una cosa por el hecho de que haya sido dicha, ni en las tradiciones porque nos hayan sido transmitidas por los antiguos, ni en simples rumores, ni en los escritos de los sabios porque fueron sabios los que lo escribieron, ni en fantasías que podamos sospechar que nos han sido inspiradas por un ángel. O sea, aquí el señor Gautama nos dice alertas, ¿sí? Pero acá es poner en práctica el discernimiento, porque definitivamente no todas las obras son apócrifas o falsas. Hay obras que son totalmente verdaderas. Pero aquí nos abre la puerta y nos pone una alarma, nos pone así un foquito de que estén alertas con lo que estudian, estén alertas con lo que procesan, estén alertas de las fuentes de donde estudien, para que definitivamente no pierdan el tiempo, ¿sí? Y aún así, si esas fuentes son verdaderas, si esas enseñanzas que estás esforzándote por entender, por comprender, por comunicar, realmente tienen esa radiación de verdad, ¿sí? Definitivamente cuando se lee un texto de los maestros y ya tienes desarrollado el discernimiento o entender cómo es la radiación de la jerarquía espiritual de Shambhala, te das cuenta, ya te empiezas a dar cuenta definitivamente de lo genuino que son. Y a diferencia también de textos que definitivamente son chafas. Uno de los ejercicios que los maestros ponen a sus discípulos es que decidan qué es lo que realmente saben y qué es lo que solamente creen. Aquí es una pregunta que tú te debes de plantear. ¿Cómo están tus creencias? ¿Y cómo es o a qué nivel está lo que realmente sabes, lo que realmente conoces? No es lo mismo leer un menú que ver la comida servida a comer la comida. Esto lo hemos conversado antes, ¿sí? No es lo mismo realmente saber que conocer. Entonces aquí nos plantea Charles que nos preguntemos qué sabemos, qué creemos, qué conocemos, ¿sí? Y hacia dónde vamos con esto. O sea, ¿qué es lo que pretendemos lograr con todo esto? O sea, yo te pregunto acá, ¿qué pretendes lograr con este curso? ¿Sí? ¿Te lo has preguntado? ¿Buscas que se te dé un papelito de reconocimiento al final del curso y decir, ya tomé el curso de plática sobre el sendero? ¿Eso es lo que buscas? ¿Sí? ¿O realmente deseas desarrollar tu conciencia? ¿Deseas tener un mayor nivel de discernimiento? ¿Deseas aprender a amar? ¿Deseas aprender a tener una apreciación mayor por lo interno? De eso se trata este curso, ¿sí? De aprender a amar de una forma interna, más allá de querer recibir un reconocimiento al final. Dice la doctora Besant:
Es una ventaja practicar el libre pensamiento. Solo el que haya tenido esa experiencia comprenderá. Pienso, dice. ¿Qué significa desechar sus propias creencias? ¿Sí? Esto ella lo escribe porque si estudiamos un poquito la historia de la doctora Annie, ella fue una revolucionaria en Inglaterra. O sea, la tacharon la excomulgaron y cosas así, porque estaba ella en pro de la liberación de la explotación femenina en 1880, 1890 en Inglaterra. Ella fue una política antes de entrar a la Sociedad Teosófica y era una líder, o sea, todo el mundo, imagínense en ese tiempo cómo estaba el machismo todavía, y ver a una mujer que se ponía a hablar en público en las plazas era una locura. O sea, casi casi decían, esta señora está loca, ¿sí? Como nos dirán a muchos, o como le han dicho a muchos metafísicos, estos metafísicos están locos, ¿sí? ¿Cómo hacen esas cosas? ¿Sí? ¿Cómo decretan esos gritos de los decretos? Qué terrible, qué horror. La primera vez que la gente los escucha, pues puede pensar eso, creer cosas que no son. Nuevamente regresamos, falsas creencias, ¿sí? Estarán, quien escucha por primera vez un decreto bien potente dirán, oye, están gritando. Pero si realmente tienes una comprensión de lo que es un decreto, oye, están bajando energía divina, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver en función de tu contexto, en función de lo que sabes, en función de lo que eres, ¿sí? Y este es un ejemplo. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado que la gente, el palo de la vida o la vida dura no les da? O sea, no es suficiente. Por eso están repite y repite situaciones, repite y repite situaciones. Casi estuve a punto de morir, sufrí físicamente durante varias semanas. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esto, que es un ejemplo de la gente que definitivamente sigue o cree que fregando a los demás o aventajándose de los demás van a lograr cosas? Esto es una falsedad. Definitivamente es importante en esta radiación que se está compartiendo que la gente entienda, que la mayor cantidad de gente pueda entender que si sigue con un comportamiento necio, abusivo, egoísta, no va a avanzar, ¿sí? Y definitivamente va a seguir acumulando karma, acumulando karma, acumulando karma, y es ahí donde viene, cuando regresa el karma a equilibrar, ¡boom! Accidentes, enfermedades, pérdidas y una serie de cosas discordantes, y se siguen preguntando, ¿por qué me pasan a mí estas cosas si yo soy tan bueno? ¿Sí? Estoy seguro que conocen gente así, o les ha pasado, o nos ha pasado, definitivamente, ¿sí? Entonces, es importante que enseñemos a más personas la ley del karma, que enseñemos a más personas las leyes universales, para que sigan, cuando menos, dejando de crear karma negativo, ¿sí? Karma pesado. Por eso es importante que más personas conozcan las leyes universales, para que dejen de decir, ¿por qué me pasan estas cosas a mí que soy tan bueno? Y bueno, esta frase se la escuché a mi socio Adán Ramírez, que él se la escuchó a otras personas, y me hizo mucha gracia, me hizo mucho sentido, donde dice él, me comparte esta frase: en terapia intensiva no hay ateos. Cuando estás al borde de despegar, te acuerdas de medio mundo, te acuerdas de que sí quieres estar en armonía, que sí quieres vivir bien, que sí te vas a comportar, ¿sí? Estaba yo escuchando, creo que un audio, no recuerdo bien, donde, bueno, ya me acordé, estaba escuchando que hay un padre famosillo que se llama el padre Adam. No sé si ya lo vieron, muy muy gracioso, que cuenta chistes, buenísimo.
Y estaba comentando él de sus abuelitos, que su abuelito era ateo. Y cuando el abuelito ya estaba así en las últimas, así ya estaba muriéndose, que él escuchaba rezar al abuelo y rezaba así: Dios de mi esposa, ayúdame. ¿Sí? Así como que, vean, ni siquiera, o sea, él creía en el Dios de su esposa, ¿no? Qué gracioso, ¿no? O sea, definitivamente no estaba de alguna manera en su conciencia totalmente lejos de Dios y solo se acordó del Dios de su esposa cuando se estaba muriendo. ¿Y cuántas personas reflexionan sobre la vida cuando pasan por la muerte? Tengo un amigo, muy amigo cercano, que le dio COVID, estuvo entubado, así estuvo al borde de despegar, se recuperó y ya recuperado empezamos a conversar de que ya le hace más sentido las enseñanzas del señor Gautama Buda, que ya se está acercando a la espiritualidad, o sea, pero vean, o sea, tuvo que pasar ese periodo de estar al borde para que empieces a reflexionar, para que les caiga el 20, ¿no? Entonces, qué complejo es que tengas que esperar situaciones tan adversas para que empieces a tener un despertar espiritual, ¿sí? O sea, es complejo. Hay que pedir, por eso es importante que hagamos más decretos de armonía, de concienciación, para que más personas de forma consciente elijan estudiar, elijan acercarse a la instrucción interna, para que no tengan que pasar por una situación adversa de accidentes, muertes, enfermedades severas y digan, oye, sí, me voy a acercar a Dios ahora, ¿no? Recuerda que aunque 1000 personas estén de acuerdo sobre un asunto, si nada saben acerca de ese asunto, su opinión carece de valor. O sea, esto es claramente como, no porque un gran grupo de gente definitivamente esté en algo, pueda significar que tengan la razón o que realmente sean los expertos que estén compartiendo eso. ¿Sí? Dice la doctora Annie: en cierto sentido, la cantidad de libros que hoy se publican es una desventaja. Estos facilitan la lectura, pero sin reflexión, la cual ocasiona volubilidad y superficialidad de pensamiento. Este libro que estamos conversando hoy se escribió más o menos en estas fechas, 1920. Supongamos que este libro tiene 100 años. ¿Ok? Vean lo que decía la doctora Besant hace 100 años. Hay muchos libros que se publican hoy. Y vean cómo estamos hoy en esta hipermar de información. ¿Cuántos libros tenemos hoy? ¿Cuánto acceso a literatura tenemos hoy? ¿Qué acceso tenemos a una multidiversidad de información? O sea, si la doctora Besant decía esto hace 100 años, de que habían muchos libros en ese entonces, vean cómo estamos hoy. Hagan una reflexión de tratar de entender lo que la doctora Besant decía hace 100 años. Que no están reflexionando lo poco que estudian, lo poco que leen. ¿Sí? Entonces, si ella se daba cuenta de esto hace 100 años, donde no había internet, no había tanta tecnología, y ven, imagínense las bibliotecas de Inglaterra, de Estados Unidos, de la India, o las librerías de ese tiempo, hace 100 años. Imagínense cómo sería una librería de hace 100 años. O sea, entrabas a la librería y no me lo imagino cuántos libros podías accesar, a diferencia de que vayas a un Gandhi hoy y veas, y cuando entras a Gandhi ves un mar de libros que es la locura, ¿sí? No me imagino cómo sería una librería de hace 100 años. Dice la doctora Besant: solo es nuestro aquello que realmente hemos pensado, y esto es real. O sea, solo lo que realmente procesas, solo lo que palpas con el intelecto, con tu ser, puedes decir que es tuyo, que ya lo viviste, que ya lo vivenciaste, ¿sí? Y que ya tienes de alguna manera una base, un sustento sobre lo cual puedes avanzar y hacer más cosas. Dice Jiddu: quien deseare
hollar el sendero, deberá aprender a pensar por sí mismo, pues la superstición es uno de los mayores males del mundo, uno de los grilletes de los cuales deberás liberarte por completo. ¿Cómo ven? Pensar por sí mismo, pensar por ti mismo y no estar allá de borreguito creyendo todo, ¿sí? Debe ser verdadero tu pensamiento respecto a los demás. No pienses de ellos lo que no te conste, ni supongas que ellos te tienen de continuo en su mente. ¿Cómo la ven? O sea, ¿cómo vemos cuántas veces nos hemos hecho esos brollos mentales de estar pensando o creyendo que están hablando de nosotros o que están pensando mucho en nosotros? Y nos hace suponer cosas. ¿Sí? ¿Cuántos problemas se ha enfrentado la humanidad por estar suponiendo cosas? Es que se lo dije, es que te lo mandé, ¿sí? Es que te mandé el mensaje, pero no lo leíste. O sea, tú estás suponiendo cosas. Yo creo que también esta hipermedios que tenemos hoy de tanta comunicación, celulares, internet, tecnología, nos hace creer, pensar que todos están a nuestro ritmo, ¿sí? Cuando definitivamente no, no todos están a nuestro ritmo, unos están más lentos, unos más acelerados, pero aquí el punto es, o sea, en esta tal cual es importante que no te hagas ideas de los demás, ni supongas nada, ¿sí? Hay que tener que te consten las cosas, tener los papeles en la mano, tener la evidencia de lo que pues se tenga que hacer, comunicar y demás, ¿no? Y respecto a contratos, firmas, acuerdos, convenios y demás, siempre yo creo que las personas que estamos en esta enseñanza interna tenemos que tener ese discernimiento para procesar la información lo más óptimamente posible, para hablar de la manera lo más claro posible y no estar cayendo en inexactitudes. Es que no me lo dijiste, es que supuse que lo procesaste, ¿sí? Y más si estamos a nivel empresarial, ya trabajando en una estructura organizacional, pasa muchísimo, yo me doy mucho cuenta de ello, que mucha gente supone cosas, ¿sí? Definitivamente yo creo que una persona sagaz de mente no deja cabos sueltos, en el sentido de que se asegura de que todo quede claro, conciso, objetivo, para que sea lo suficientemente simple, sencillo y que todos lo puedan procesar, o que la mayoría de las personas lo pueda procesar, ¿sí? Por regla general, las opiniones sobre los demás son falsas. Solo podemos pensar sinceramente sobre los demás cuando efectivamente los conozcamos, cuando podamos ver sus pensamientos y entenderlos. Qué bellas palabras de la doctora Besant. Podamos ver sus pensamientos. Definitivamente ella era una esoterista y más allá de toda la instrucción que comunicó, que aprendió y demás, pues definitivamente había desarrollado sus facultades psíquicas, ¿no? Entonces, ella podía leer los pensamientos, podía leer el aura, ¿no? Entonces, en ese sentido, sus palabras yo las considero textuales, ¿sí? Más sin embargo, en nuestro nivel hoy, que, que pues habemos personas que no tenemos desarrollado digamos que la visión interna, ni poder leer pensamientos y demás, pues bueno, nos cabe primero desarrollar nuestra armonía interna para que eventualmente, si así es necesario en esta encarnación para cada quien, podamos tener el honor de tener las virtudes superiores desarrolladas, ¿sí? Me recuerdo por allá que una maestra me comentó que los egipcios, no sé si pueden recordar a los egipcios que usan unas pelucas o se cortaban el pelo de cierta forma que
su frente, se ponían el pelo en su frente y se cortaban así el pelo, ¿no? Entonces eso, lo que se tapaba la frente como tal, tenía un propósito para que no les leyeran su pensamiento, ¿sí? La forma en la que se pintaban sus ojos así muy con... Si se ubican como los egipcios se pintaban mucho los ojos con, supongamos como hoy se pintan los rímels y así, tenía una función de concentrar la vista interna para poder leer los pensamientos de los demás. Y ese tipo de cosas, los egipcios que tenían pues facultades internas muy potentes, pues hacían esas prácticas, ¿no? Entonces hoy, por eso es importante también que, primero que nada, nos protejamos, quienes estamos ya más adentrados en todos estos asuntos, nos protejamos de lo exterior. Por eso es importante que invoquen su tubo de luz de protección de su divina presencia yo soy, para que estén en armonía en todos lados donde se encuentren. El Cristo dijo: no presentéis resistencia al mal. Esto es algo muy importante, muy sencillito, o sea, sencillito en el sentido, vean que es una frase muy sencilla, pero es más importante en todo esto que hacemos como estudiantes de la enseñanza interna que nos enfoquemos en proyectar más luz al mundo, que intensifiquemos la armonía y la radiación de la luz, de la sabiduría divina, a que nos estemos enfocando en situaciones en las que tengamos que desgastarnos por demostrar cosas, ¿sí? Definitivamente en la enseñanza interna no hay nada que demostrar, porque quienes ya tienen un discernimiento interno se dan cuenta de que la enseñanza como tal de la jerarquía espiritual es verdadera y no estamos para convencer a nadie. A quien no le parezca esto, al que tenga dudas de juicio de esto, que está perfecto que la tengan porque están usando su discernimiento, están pensando. El hecho también de juzgar te ayuda en cierto grado a darte cuenta si esto es verdad o no, si son vaciladas o no, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de qué es lo que es, ya dices, no, pues sí, no, o también decir, oye, es una falacia esto, no, nada que ver. No nos incumbe buscar el mal en la mente de los demás para combatirlo. No hagamos caso de él y morirá. Hay que enfocarnos definitivamente en nuestras tareas, en las cosas que tenemos que hacer y dejar de estar viendo imperfecciones en los demás, imperfecciones en los actos de los demás, que definitivamente nos lleva a criticar. Si todavía tienes un cuerpo emocional discordante, te va a llevar a criticar, ¿sí? Esto es una realidad. Si una persona hiciera alguna cosa que tú creas puede causarte daño, o dijere algo que creas se refiere a ti, no pienses enseguida, este quiere ofenderme. Muy probable es que ni siquiera haya pensado en ti, porque cada alma tiene sus propias dificultades y sus pensamientos giran principalmente en torno a sí misma. Esto definitivamente nos debe llevar a una madurez interna de no estarnos ofendiendo por lo que dice la gente. Si tú tienes una claridad de lo que tienes que hacer, hazlo. Y es muy común ahorita con tanta accesibilidad a las páginas web públicas y demás, y cuando uno se convierte también pues en un personaje público, si lo quieren llamar de alguna manera, pues eres blanco de víctimas, de haters, de personas que no están de acuerdo, y que también eso está perfecto porque eso tiene un fundamento para expandir lo que se tenga que expandir, y esta enseñanza interna definitivamente que tiene una radiación lumínica que pretende iluminar al mundo, pues no le cae bien a las fuerzas siniestras. Y eso es una realidad,
y las fuerzas siniestras son los primeros que brincan, que juzgan de manera negativa, de manera severa, ¿sí? Porque pues definitivamente quieren continuar viviendo en el egoísmo, en la discordia, en todo lo que genera vibraciones bajas que definitivamente retrasan la evolución del planeta. Y esta es este texto comenta Charles Webster Leadbeater que él, para que sepan un poco, él era padre, él era sacerdote, y cuando ingresa a la sociedad teosófica, cuelga el hábito, deja de ser sacerdote, pero pues dio homilías durante mucho tiempo en Inglaterra. Y pues después de una homilía que dio, de un sermón que dio, comenta él que había pues ya dado este sermón, y se le acercó una persona a reclamarle de por qué había hablado de él en el sermón, ¿sí? Cuando nada que ver, o sea, dice él que simplemente dio una enseñanza, dio ejemplos, y pues le cayó el 20 a esa persona y pensó que le estaban hablando de él. Esto nos ha pasado N cantidad de veces cuando estamos dando una charla, cuando estamos dando ejemplos, ¿sí? O cuando la misma instrucción de la jerarquía se está proyectando o se está comunicando. Muchas veces crees que están hablando de ti, ¿sí? Y si el chaleco te viene, pues tú sabrás qué hacer, ¿sí? Entonces, qué gracioso. Aquí nos comenta Leadbeater que pues esta persona le fue a reclamar porque supuestamente había hablado de él, ¿no? Dice él, pero seguramente mis palabras habían hurgado su herida, ¿no? Entonces le cayó el chaleco, le cayó el 20 y pues ni modos. Creo que eso también en algún momento nos ha pasado a nosotros, y no creas que están hablando de ti, ¿sí? O sea, muchas veces la enseñanza es lo que es, y si te espejeas en lo que se está comunicando, bendito Dios, qué bueno que te estás dando cuenta de lo que no es armónico, de lo que no está en un estado de fluidez, de armonía, y hay que cambiarlo, ¿no? Ustedes han caminado cuando han en la calle o donde fuese, se han ido a lugares aglomerados, que pues les han dado uno que otro codazo o un empujón, tal vez sin querer. Y esto pasa también a un nivel mental y emocional. Cuando estamos en el diario vivir, hay empujones mentales, hay empujones emocionales que tal vez no son intencionales, ¿sí? Entonces, fortalece tu emoción, equilibra tu emoción, para que cuando a veces te digan algo o te hagan una cara mala, una cara fea, no lo tomes tan a pecho, no lo tomes tan personal, ¿sí? Recuerda lo que nos dice el arcángel Zadkiel: no personalices la energía. Aquel que tiene conocimiento de la llama violeta es un foco para que esa energía sea liberada. Entonces, aquí esto nos dice que no seamos tan susceptibles de molestarnos por un mal pensamiento o por una emoción discordante. Muchas veces son como codazos que hay que dejar pasar, ¿sí? Y nos dice: un teósofo debe distinguirse del resto de las personas por su cortesía, su serenidad, su alegría y su alegría inalterables. Bueno, aquí cuando se refiere a teósofos, Annie Besant y Charles Webster Leadbeater se refiere a los estudiantes de la teosofía, ¿sí? Hoy, pues bueno, nosotros podemos pues considerarnos participantes o estudiantes de la teosofía, si así lo eliges, pero para realmente ser un estudiante de la teosofía te tienes que adentrar en la literatura de Blavatsky. Así que si no nos hemos adentrado en Isis sin velo ni en toda la literatura de Blavatsky, olvídate de pensar o creer que eres un teósofo, definitivamente no, porque es algo muy, muy interno, ¿sí? Pero si tú ya estás en esas ligas de leer los libros de Blavatsky, de Leadbeater, de Annie Besant, y ya estás adentrado en esos estudios, pues bueno, cada quien ya dentro de su radiación sabe qué es, ¿sí? No necesita presumir nada, ¿sí? Pero bueno, aquí nos dice, ¿no? Debe distinguirse del resto de las personas por ser corteses, por ser serenos, por ser inalterables en su emoción, ¿sí?
y proyectar alegría. Yo creo que esto es algo muy, muy potente, que siempre estemos proyectando esa radiación de alegría, porque hay tanta miseria en el mundo, hay tanta miseria en la calle, hay tanta tristeza, ¿sí? Tantas caras largas, que el mundo necesita alegría. Entonces, si tú ya comprendiste que el mundo necesita alegría y amor, proyecta alegría y amor, proyecta armonía, para poder balancear tanta severidad que hay en la calle, ¿sí? Sed amables, sed pacientes. Siempre queda tiempo para ser amigables y atentos, por mucha que sea la prisa que se tenga. ¿Sí? O sea, no pretendas atropellar a nadie, por más prisa que tengas cuando estés haciendo las cosas. ¿Sí? Si tienes una oportunidad de ayudar a alguien, ayuda. Si tienes una oportunidad de extender una sombrilla, extiéndela, compártela. ¿Sí? Y eso pues definitivamente nos va a llevar a tomar y a desarrollar un mejor karma, una mejor expresión de las cosas armónicas. Dice la doctora Besant, el que se domina a sí mismo no da muestra de su irritación, pero el que se controla a la perfección ni siquiera la siente. Qué potente es esto que nos comunica ella. Y aquí es donde definitivamente hay que tomar muy en serio la meditación. Porque la meditación te va a llevar a tener una mente clara, el circular de tu energía interna de manera más fluida y tener un control emocional más fuerte. Y darte cuenta de que cuando te enfrentes a situaciones complejas, a situaciones adversas, pues no entres al frenesí de la lucha ni al frenesí de la desarmonía de lo que te estás enfrentando, sino que tú seas un foco apaciguador, un foco neutral de las situaciones a las que te enfrentas y con tu discernimiento, con tu sabiduría, resolver de manera óptima lo que tengas que resolver. Enfrentarte a las personas con las que tengas que tratar de una forma inteligente, sabia, cortés, elegante, alegre, ¿sí? Y no entrar a la lucha, no entrar a la frecuencia astral en la que gritos, dimes, diretes y demás, que definitivamente eso no es nada armónico y te demuestras a ti mismo que te falta mucho por trabajar, ¿sí? O sea, si eres muy susceptible a una mentada de madre y respondes con una mentada de madre, claramente te hace falta trabajar mucho la meditación, apaciguar la emoción, ¿sí? Y esto nos damos cuenta, es una gran realidad, que esto lo podemos ver en el deporte, por ejemplo, ¿no? En un deporte popular, fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando se va a los estadios de fútbol, la gente llena y se llena el estadio y empiezan a tomar y la emoción y la euforia de los equipos contrincantes y empiezan los insultos y las agresiones y demás. Todo eso es pura energía astral, ¿sí? Y es muy fácil entrar a ese frenesí de la discordia, ¿no? De agarrarse a golpes o de insultarse y demás. Muy fácil cuando se expone uno a esas energías, ¿no? Y si estás en un grupo, en un colectivo de gente donde todos están en esa frecuencia discordante, muy fácilmente entras a, a las mentadas de madre, ¿no? O a lo que fuese que esté aconteciendo en ese momento. A diferencia definitivamente de que te domines, de que tengas la mente apaciguada y de que ni siquiera te afecte un insulto, porque tú comprendes que tal vez esa persona que te está insultando definitivamente tiene un problema y que en ese instante cuando estamos recibiendo energía discordante, primero que nada, pedir y invocar perfección de nuestra divina presencia yo soy, para que nada distinto a la inarmonía se nos acerque. Eso es paso número uno. Después, recordar las palabras del arcángel Zadkiel, por qué se me están presentando situaciones adversas, y es ahí donde te tienes que poner tu capa de embajador del nuevo tiempo, decir, pues bueno, hora de chambear, hora de liberar energías negativas y a darle. Entonces, uno, aquí es donde pone en acción todo lo que sabes, todo lo que de alguna manera hemos aprendido,
Y pues bueno, hay muchas cosas todavía por las cuales llevar a cabo y hacer. Si alguna persona te hablare coléricamente, no pienses me odia, trata de perjudicarme. Probablemente es que cualquier otra persona o cosa le haya puesto iracundo, y por haberte encontrado descargue sobre ti su cólera. Él está actuando estultamente porque la ira es tontería, mas no por esto te es lícito pensar erróneamente en él. O sea, definitivamente cuando una persona puedas tener una interacción severa con ella, puedas pensar que te está atacando. Estar en estos estudios, estar en esta radiación de la jerarquía, nos debe llevar a transformarnos en focos liberadores, ¿sí? En focos armonizadores, ¿sí? Y nos dice acá a Zenet, falta mucho trabajar mi cuerpo emocional porque mi ego responde inmediatamente a cualquier agresión, o lo que creo que es, a pesar de que invoco la llama violeta todos los días, medito. Así es, Asenet, ¿sí? Qué bueno que ya te diste cuenta de esto, ¿sí? O sea, si ya te diste cuenta de que hay que trabajar el cuerpo emocional, pues bueno, sugeriría que medites, ¿sí? Definitivamente, así como comemos, nos bañamos, dormimos, descansamos para tener una armonía, para estar saludables y demás, hay que meditar. Meditar es el bálsamo de este tiempo. Es fundamental meditar para apaciguar la mente, para fortalecer la mente, ¿sí? Y definitivamente es importante que meditemos. Nuevamente, insisto, la meditación es algo fundamental. Que se tomen el tiempo de meditar 10 minutos al día, cuando menos. Claramente la instrucción de San Germán nos lleva a meditar y es importante que lo hagamos. Nos comenta aquí Ana estultamente qué significa. Pues bueno, según este contexto no es una palabra muy común. Estos son textos que es un español o es una traducción de hace 100 años. Y digamos que entendiendo, no me sé exactamente la definición de estulto o estultamente. Si alguien la sabe aquí, que la comparta aquí en el chat, o que si pueden investigarla y la comparten. Pero bueno, entendiendo el contexto del texto, y digamos que puede ser una actuación que se deja llevar por la ira, ¿no? Porque la ira es tontería. O sea, digamos que astultamente es algo tal vez banal, ¿sí? Pero con mucho gusto igual lo investigamos y te lo comparto, ¿sí? También hemos de recordar que él habla con ira o contesta con irascibilidad o impaciencia. Con frecuencia se encuentra bajo una tensión producida por alguna inquietud o ansiedad y no se encuentra en condiciones de refrenarlas o demostrarlas. Está nervioso y es por eso que actúa de esa forma. ¿Por qué subrayé la palabra nervioso? Porque es importante que nos demos cuenta si las personas con las que estamos hablando o comunicando están nerviosas. Y cuando alguien está nervioso, no puede pensar bien. Cuando alguien está alterado, no puede pensar bien y la comunicación se dificulta, ¿sí? Recientemente, y creo que se los compartí en una actividad anterior, que hace poquito me dieron, una asesora financiera me estaba dando una tarjeta y la señora estaba súper alteradísima, así de que, sí, descarga la app y oprime aquí y oprime allá. Y le dije, oye, por favor, cálmate, le dije, o sea, relájate, ¿sí? Permíteme leer lo que estoy procesando aquí en la pantalla, le dije, pero estaba así súper alterada. Y cuando nos demos cuenta de ello, es importante que reforcemos nosotros nuestra aura para poder proyectar esa calma, esa armonía y poder de alguna manera controlar la situación o vivenciar una situación de una forma más armónica, ¿sí? Es importante que tengamos el ojo o desarrollar el ojo para darnos cuenta cuando la gente está nerviosa y hacer lo pertinente, ya sea invocar la llama violeta, invocar ángeles de armonía para que apaciguen la situación. Ya nosotros, con todas las herramientas que ya conocemos, pues poder decidir qué hacer para
permear la situación de una forma más óptima. Dice Jiddu: cuando llegues a ser discípulo del maestro, podrás siempre verificar la exactitud de tu pensamiento, comparándola con el suyo. Qué fuerte está esto, ¿no? O sea, comparar tu pensamiento con el pensamiento del maestro. ¿Qué maestro? ¿Sí? ¿Qué maestro? El discípulo no necesita llamar la atención del maestro. Simplemente pone su pensamiento junto al del maestro y, si no hay armonía, se separa de él al instante de él. Y de inmediato se pone a trabajar para ponerlo a tono con el de su maestro. Para poder, imagínate que hagas un esfuerzo por tener el pensamiento de Jiddu Krishnamurti. Imagínate que hagas un esfuerzo por tener el pensamiento del maestro Kuthumi, de acercarte, ¿sí?, al pensamiento de los maestros. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque ellos operan a nivel mental. ¿Sí? O sea, la radiación que nos llega de los planos superiores es radiación mental. Entonces es importante que hagamos un esfuerzo por armonizarnos primero que nada para que podamos acercarnos a la radiación del maestro. Recordarán ustedes que más o menos en los años 30, cuando empezó los albores de los maestros, cuando se empezó a hablar de Kuthumi y del Moria, en las cartas donde se mencionaban a ellos, se mencionaban con las iniciales de sus nombres: el maestro KH, el maestro M, porque en ese entonces, de los años 20, de los años 30, no había suficiente armonía planetaria, o las conciencias que estaban procesando las cartas de los Mahatmas, o sea, de estos maestros, no tenían la suficiente armonía para pronunciar su nombre. Entonces ellos cuidaban su nombre, cuidaban la potencia de sus nombres, porque los nombres de los maestros son algo muy sagrado. Entonces firmaban el maestro KH, que era el maestro Kuthumi, o el maestro M, que era el maestro del Moria. Entonces, vean esto, vean cómo ellos, desde que empezaron a manifestar sus cartas en estos tiempos, empezaron a manifestar su instrucción en estos últimos 130 años, pues lo empezaron a hacer de a poquito, de la radiación empezó a llegar de a poquito, y hoy ya es cada vez más potente. Entonces es importante que nosotros hagamos el esfuerzo por armonizarnos para podernos acercar de una forma más directa a su radiación. Y uno de los alumnos más influyentes que tuvo el maestro El Moria es Nicolás Roerich. Por favor, que lo investiguen, que lo googleen, que vean las pinturas de Nicolás Roerich. En Nueva York hay un museo que se llama el Museo de los Roerich. Que lo googleen, Museo Roerich en Nueva York, y van a ver una cantidad de obras, una cantidad de pinturas preciosísimas del desarrollo interno, ¿sí? Y esta, vean qué hermosa está, se llama Signs of Christ, ¿sí? Símbolos o firmas del Cristo, o símbolos del Cristo, ¿sí? Las pinturas de Nicolás Roerich. Él es esposo de Elena Roerich, ¿sí?, que también la investiguen para que vean quién es. Son alumnos del maestro El Moria, ¿sí?, y ellos definitivamente comparten una radiación en sus obras preciosísimas. Porque el discípulo es uno con su maestro, y basta con que eleve su pensamiento hasta el pensamiento del maestro, para percibir inmediatamente si concuerda con él. Si no está de acuerdo, su pensamiento no es correcto, y lo cambiará instantáneamente, porque el pensamiento del maestro es perfecto, pues él lo sabe todo. Nuevamente aquí tenemos que hacer un análisis o un balance de cómo procesamos la enseñanza interna, ¿sí? Hay que tener un buen discernimiento para procesar la enseñanza interna, para poder distinguir qué es lo bueno, qué no, qué funciona, qué no, ¿sí?
Vamos a leer aquí lo que nos comenta. Nos comenta Zenet que estultamente significa actuar con necedad, estupidez, idiotez. Gracias a Zenet. ¿Sí? Ahí están las definiciones. Muchas gracias de poder construir este aprendizaje juntos. De eso se trata. Es lo más rico de este tiempo, de que podamos construir el aprendizaje entre todos. Solo después que él ha visto durante algún tiempo considerable que los pensamientos y las emociones que no armonizan son raros en el discípulo, es cuando lo acepta y lo hace parte de sí mismo. ¿Cómo ven? O sea, los maestros no van, difícilmente van a apadrinar a algún estudiante si es desarmónico. Difícilmente. ¿Sí? Si tienes pensamientos discordantes, si tienes emociones totalmente iracundas, necias, desamorosas, olvídate que estés cerca de la radiación del maestro. ¿Sí? Podrás leer sus libros, podrás tener su literatura, pero si no hay esa transformación interna, de armonía interna, olvídate de ello. ¿Sí? Claramente está escrito. Existe una gran diferencia entre el punto de vista oculto y el punto de vista del mundo. En el mundo, cuando existe una diferencia de opinión entre nosotros y otra persona, enseguida empezamos a argumentar a favor de nuestra opinión y trataremos de mantenerla. En ocultismo nunca se discute. Sabemos que quien está en un nivel superior sabe más que nosotros. Claramente está aquí. ¿Sí? En el mundo oculto jamás se critica. Se da por sentado que cualquiera que está trabajando por la jerarquía lo está haciendo lo mejor que puede. Y si esto es así, es a su maestro a quien corresponde juzgarlo y no a nosotros. ¿Cuántas personas conocemos o hemos escuchado que dicen: yo no puedo dejar de criticar, está en mi naturaleza? Así soy, así me voy a morir. Qué terrible escuchar a gente tan anquilosada en esas ideas falsas, ¿no? Estamos aquí para cambiar nuestra naturaleza. Esto no significa orgullo. El aspirante está intentando elevarse por encima del nivel de la persona promedio. De eso se trata todo esto. Este esfuerzo que estamos haciendo es para cambiar nuestra naturaleza, para ser mejores personas, para poder servir mejor a la humanidad, para poder radiar mayor armonía. Hay que esforzarnos por salir de esto. Entonces, ese esfuerzo también está en función de lo que estamos haciendo para que más personas se armonicen y dejen de criticar, para que más personas se armonicen y dejen de enfermarse, ¿sí? Para que más personas conozcan las herramientas que nos regala la jerarquía, ¿sí? Dice Mirta: yo realmente, al tener cargo de responsabilidad en el Estado, medito 3 veces para tratar de controlarme a no reaccionar a mi avasallante personalidad. ¿Hay algún consejo? Pues bueno, habría que saber qué meditaciones estás haciendo, Mirta. ¿Sí? Hay una meditación preciosísima del maestro Saint Germain, donde nos pide que nos veamos rodeados de luz, ¿sí? Que visualicemos nuestro corazón como un sol, que visualicemos a nuestra divina presencia encima de nosotros y visualizar la radiación y la armonía de nuestra divina presencia. Yo creo que esa es una meditación muy potente. Concienciar la paz y la perfección que hay en nuestra divina presencia para poder manifestarla en este plano. ¿Sí? Eso te podríamos sugerir. Hay 2 clases de personas: las que se ponen en pie y hacen algo, o las que permanecen sentadas diciendo: ¿por qué las cosas no serán de otra manera? ¿Sí? Lo hemos visto en diferentes ámbitos. Sí, me acuerdo muchísimo. Y si me está escuchando Alejandra Cardeña, que es compañera facilitadora de aquí de Mérida,
que ella decía, ¿cómo deseo que haya metafísica en Mérida? ¿Cómo deseo que haya metafísica en Mérida? O sea, deseaba mucho que haya metafísica en Mérida, ¿no? Porque veía los videos de don Rubén y así, ¿no? Y pues bueno, fue tan grande su deseo que nos pusimos las pilas y pues manifestamos un centro de estudio aquí en Mérida. Entonces, no es solo decir, ojalá cambien las cosas, sino hacer que cambien las cosas. Hola Ale, dice comparte la liga de la meditación. Claro que sí, hay una, de hecho tengo una infografía donde se comparte esta meditación de San Germán, la tengo escrita, está en el libro de Misterios Develados, es una extracción del libro. Con mucho gusto se las comparto. Creo que hay una sección, ahorita que dices esto, en las páginas que son fanpage, creo que hay una sección donde se suben archivos. Lo voy a subir a la sección de archivos de nuestra página o para que ubiquen los que quieran descargar esta liga de meditación de San Germán, la voy a colgar en el YouTube, ¿sí? En la descripción del texto de este video, la voy a colgar para que la descarguen de un drive, con mucho gusto, ¿sí? Aquellos quienes todavía no han sido aceptados por él, no pueden hacerlo así por completo, pero mucho podrán ayudarse deteniéndose a menudo y proponiéndose la pregunta acerca de esto. ¿Qué pensará el maestro? En esta circunstancia, ¿qué haría o qué diría el maestro? Porque jamás deberás hacer o decir o pensar aquello que no puedas imaginar que el maestro haga, diga o piense. ¡Qué potente! ¿Sí? Esto es algo muy, muy fuerte, de que esto nos está empujando de cierta manera a perfeccionar nuestro proceder de vivir, ¿sí? De no, imagínate esto, que la parte final es muy, muy impactante. Jamás deberás hacer, decir, pensar o aquello que no puedas imaginar que el maestro haga, diga o piense. O sea, es una transformación total. Si realmente comprendes que el propósito de todo esto es que el planeta evolucione, tu transformación tiene que ser muy potente, ¿sí? O sea, muy... y aquí es donde se empieza a cortar un poco, donde tú decides qué tanto voy a usar de mi libre albedrío o qué tanto me voy a disponer, transformarme hoy para poder entrar en una frecuencia de perfección y poder hacer que el propósito de la jerarquía se cumpla más rápido. Esto es algo muy serio, ¿sí? Y en cada uno de nosotros está elegir o no, ¿sí? Dice Ana, ese libro estoy leyendo, me parece muy maravilloso y mucho para pensar y estudiar. Estupendo que pongas algo de ello en el archivo. Sí, esa meditación está casi al principio de la literatura. Con mucho gusto se las comparto. Está preciosísima esa meditación y San Germán nos dice que la hagamos 3 veces al día. Sí, es una meditación que se hace en 10 minutos. Está super power. Debes igualmente ser verídico en la conversación. Preciso y sin exageración. ¿Cuántas veces cuando estamos conversando y hablando exageramos las cosas? O sea, más como mexicanos o como yucatecos, no sé, nos está escuchando gente de varios lados. Yucatán es en un estado de México donde nos encontramos nosotros, para la gente que nos está escuchando en otras partes. Aquí, dentro de los mexicanos, para que sepan a la gente que está en otros países, nos burlan a nosotros los yucatecos que porque hablamos de una forma muy aporreada, ¿sí? O sea, como que muy marcada. Entonces, muchas veces se tiende a exagerar también esa forma de hablar, por ejemplo, ¿no? Pero igual nos damos cuenta que cuando estamos conversando, contando una historia o comunicando algo, tendemos a exagerar, ¿no? Por esa euforia, por ese descontrol emocional, tendemos a exagerar las cosas que estamos diciendo. Y esto definitivamente puede llegar a desgastarnos, ¿sí? Y aquí, muchas veces, cuando estamos hablando y estamos comunicando algo, muchas veces decimos las cosas de forma imprecisa. Y aquí nos dice el maestro, hay que hablar de forma precisa, por eso inclusive hasta lo subrayé ya
para que lo vean y se den cuenta de que reflexionen cuando hablen o cuando estén comunicando algo, que sean más precisos, que no digan inexactitudes, ¿sí? Si algo no tienes la certeza de que es tal cual, no lo digas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Se preguntará, oye, ¿por qué? Bien, cuando tú dices cosas inexactas, estás creando falsedad a tu alrededor. Recuerda que las palabras son vibraciones, las palabras se van quedando en tu entorno, en tu aura, en tu cuerpo etérico, y eventualmente, si queremos realmente ser seres de perfección, tenemos que hablar perfección. Entonces, decir cosas imprecisas nos llevan en el futuro a que vivamos cosas que no sean precisas. Me encantó esto de acá, que se los comparto, nos dice Annie Besant. Nuestro dominio del lenguaje, perdón, nuestro dominio de la lengua es pobre si no podemos encontrar palabras para expresar las diferentes gradaciones de nuestro pensamiento. ¿Cómo la ven? O sea, si no tienes suficiente comprensión de lo que estás hablando, de lo que estás compartiendo, es difícil si tienes, pon tú, las ideas según tú claras en tu mente, pero si no tienes las palabras para expresarlas, pues te quedas mocho, nos quedamos mochos de no realmente poder comunicar lo que realmente es. Y es por eso que los maestros muchas veces dicen que las palabras son necias, las palabras son insuficientes, o las palabras no pueden comunicar toda la verdad, ¿sí? Y es allá donde tenemos que hacer un esfuerzo por meditar, para poder eventualmente que nuestra maduración del ser nos lleve a recordar cómo nos comunicábamos en la Atlántida por telepatía o por de una forma más mental, ¿sí? La telepatía definitivamente es más potente y más clara que las palabras habladas. Entonces es importante que vayamos enriqueciendo nuestro lenguaje, pero a la par desarrollando nuestro ser, armonizando nuestro ser, para que si en esta encarnación nos da la suficiente armonía, imagínate que puedas lograr en esta encarnación comunicarte telepáticamente. Entonces, qué gran bendición, ¿no? Es muy conveniente esforzarse en utilizar el pensamiento como pensamiento, ¿sí? Esto nos está diciendo que Annie Besant, cuando estaba dando sus conferencias, dice ella que se le presentaban en su mente diferentes formas de comunicar algo y ella tenía oportunidad de elegir la forma en la que lo iba a comunicar. O sea, ella cuando estaba dando un speech, estaba diciendo lo que estaba diciendo y estaba súper procesando lo que iba a decir a continuación. Entonces, eso es lo que se refiere de esforzarnos por pensar un poco más lo que vamos a decir y hacer. Entonces, claramente resumimos esto en: hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de actuar, ¿sí? Y en la medida en la que tengamos más recursos, vamos a poder hablar, ¿sí? De una forma más potente. Aquí nos dice, o efectiva. Aquí nos dice Rosana Espinosa, dicen que los de Jalisco hablamos cantado. Sí, así es, Rosana, sí, los regios hablan de una forma, Ciudad de México otra, yucatecos otra, sí, sí, definitivamente las formas, ¿no? Sé veraz en lo absoluto, nunca atribuyas motivos a otro, solo su maestro conoce sus pensamientos, y podría suceder que aquel actúa por razones que jamás hayan pasado por tu mente. Cuando las personas proceden de una forma en la que no entendemos, no debemos esforzarnos y quedarnos allá en esa película esforzándonos. Ay, ¿por qué procedió de tal manera? ¿Por qué me dijo eso? ¿Sí? Uno debe estar enfocado haciendo lo que tiene que hacer. Y en esa medida, si tienes la oportunidad de asistir o ayudar, maravilloso. Pero aquí es como recordarán hace un momento, estábamos compartiendo: no supongas nada, no atribuyas motivos a otro. Y esta está preciosísima. Dice: si oyeres palabras de descrédito para alguien, no las repitas. Podrían no ser ciertas, y aunque lo fuesen, es más caritativo callar. Reflexiona bien antes de hablar para que no digas inexactitudes. Así es, o sea,
¿Cuántas veces todavía escuchamos críticas y demás? Y muchas veces las repetimos, ¿no? Porque está bueno el chisme, ya escuchaste tal chisme, ¿sí? De fulano de tal. Porque ese chilmole que nos gusta, ¿sí? De que sientes así emocionado, cuéntamelo, te dice la otra persona, ¿sí? Alimenta el cuerpo astral, alimenta la emoción del chilmole, ¿sí? Del chisme. Aquí le decimos chilmole al chisme, aquí en Yucatán, para que no lo sepan. Chilmole es una comida, ¿sí? Pero viene del chisme, chilmole. ¿Ok? Les pongo en contexto. Entonces, si se dan cuenta, cuando estás contando un chisme o cuando te cuentan el chisme, pues bueno, dense cuenta cómo el cuerpo emocional se aviva, ¿no? Así, sí, cuéntamelo, dices, ¿no? Y vean qué hermoso, vean qué elegante se ve Krishnamurti con este traje. Vean esa raya de su pantalón, ¿sí? Vean esa precisión con el que el pantalón está sentado en sus zapatos y no se ve arrugado. Qué terrible es ver a personas enflusadas donde la parte inferior del pantalón está toda arrugada. Qué terrible. Si son fijados se darán cuenta. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de manifestar, si estamos en esta radiación de la jerarquía, vestirnos lo más propio posible, vestirnos lo más precioso, lo más elegante posible. Por eso hacemos un esfuerzo de ponernos corbata, de estar, pues en cierta medida, lo más presentable posible, ¿no? Porque si vamos a comunicar una radiación de los maestros, que es algo sagrado, pues hay que estar lo más presentable posible. Es muy importante eso, que tengamos estos cuidados, quienes somos facilitadores, quienes comunicamos la enseñanza de los maestros, tengamos ese cuidado cuando lo hagamos de no estar mal vestidos. ¿Sí? Es importante, muy, muy importante. Dice Jiddu, sé sincero en la acción, nunca pretendas aparecer diferente de cómo realmente eres, porque toda simulación es un obstáculo para la luz pura de la verdad, que debería resplandecer a través de ti, como la luz solar refulge a través de un limpio cristal. Qué hermoso es el ser veraz, el tener esa paz y esa tranquilidad de ser completamente veraz, de ser genuino, de no estar usando máscaras, de no estar en el fashion de aparentar cosas. ¿Cuánta gente está en el fashion de aparentar cosas? Dios, ¿se cansarán? Yo me pregunto, ¿se cansarán de estar aparentando? ¿Sí? Dice a Zenet que así anuncia de peso, que no te pierdas el chisme. ¿Qué tal? Toda simulación es un obstáculo para la luz pura de la verdad. Claramente aquí está. Si estás en la simulación, en el fashion, definitivamente no eres una persona veraz. Costará sostener la mentira y eso desgasta. Llega un momento que eso desgasta y no te permite manifestar la plenitud de tu ser, manifestar esas grandes virtudes que has venido a compartir al mundo, cuando así ya está de alguna manera, cuando tu corazón ya está dispuesto a compartir tus talentos. ¿Sí? Tienes que ser veraz, totalmente veraz. Dice Mirta, los porteños le decimos caretas, máscaras. Así es, Mirta, pero coméntanos, ¿de dónde eres exactamente, Mirta? Cuando dices porteños, ¿eres de Puerto Rico? Coméntanos para saber. El verdadero ocultista jamás cae en la mojigatería, aunque su decisión sea la de vivir de una manera mucho más elevada que lo que denominamos natural o común y corriente. Sí, o sea, cuando estamos hablando de esto, cuando estamos en este camino de manifestar la instrucción, de convertirnos en personas de desarrollo interno, eso se refiere a ocultistas, cuando hoy, bueno, estas palabras fueron escritas hace más de 100 años, antes del fiat de Victory, cuando él liberó todo lo ocultista. Victory dictó este fiat como en 1930 y algo, este libro tal vez tenga unos años más. Entonces todavía se mencionaba eso, que el verdadero ocultista, pero hoy ya no hay nada ocultista como tal.
Victory al emitir ese fiat. Inclusive muchos teósofos le fueron a reclamar de por qué había liberado todo. Y él dijo, pues definitivamente ya la humanidad necesita conocer todo lo interno. ¿Sí? Y aquí lo que nos está comentando es que, pues, que no nos hagamos mojigatos cuando, pues, definitivamente tenemos mucho que trascender y hacer, pero en el sentido de que estamos hablando de las apariencias, ¿no? Dice Mirta, que ella es de Buenos Aires. Qué padre, Mirta, que nos estés escuchando hasta allá. Pues bueno, por mi parte es todo y quiero comunicarles y celebrar junto con ustedes este día tan especial. Estamos de celebración porque hoy, 6 de marzo de 2022, cumplimos 3 años de tener el honor, de verdad, y el regalo, la dádiva de poder compartir la instrucción interna, la instrucción metafísica aquí en Mérida. Este fue nuestro primer cartelito del 2019, el 6 de marzo, cuando empezamos en 2019. Entonces, y Ale dio la charla el 12 de marzo de 2019, entonces ya cumplimos 3 años de compartir metafísica aquí en Mérida, entonces estamos de celebración. Ya próximamente estaremos en presenciales, ya estamos viendo regresar a presenciales, lo más probable es que regresemos al hotel residencial, ya estamos en pláticas con el hotel para empezar y regresar a las presenciales, bueno, y seguir transmitiendo también desde luego, porque las transmisiones llegaron para quedarse, ¿sí? Pues bueno, les agradezco infinitamente todo, su participación, les agradecemos infinitamente su donación amorosa. Esta es una tarjeta a la cual pueden hacer su donación. En referencia bancaria le ponen STP para que la ubiquen. Y pues bueno, para las personas a nivel internacional, voy a abrir, ya estoy por terminar el trámite del PayPal. Y también lo voy a colgar allá próximamente para las actividades, para que puedan hacer sus donaciones por PayPal con mucho gusto. Para que sepan que pues bueno, las donaciones nos sirven para continuar dando estas actividades y cubrir los costos que todo esto implica. Les agradecemos muchísimo y pues bueno, también compartirlas en nuestras redes. Aparecemos en Facebook, Instagram, YouTube y como Metafísica Mérida. Pues bueno, por mi parte es todo. Infinitas gracias. Creo que ha sido una actividad muy hermosa, muy bella. Gracias por toda la interacción que hacemos acá en las redes. Y pues no me siento aquí tan monólogo. ¿Sí? No se trata de eso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. En todos lados. Todos los participantes y estudiantes de esta actividad. Pues les agradezco muchísimo. Estén pendientes de la meditación. Se las voy a compartir con mucho gusto. Que estén muy bien. Que tengan un excelente domingo. Un excelente inicio de semana. Hasta luego.